para mí, Corea del Norte debería ser un lugar que tiene que tener intervención internacional, güey, porque es inhumano lo que pasa ahí. Entonces por eso se ha planteado la posibilidad de que tal vez en este lugar es donde hacen estas famosas transmisiones de las cosas extrañas que se escuchan en Corea del Norte. Porque en Corea del Norte se sufren hambrunas, se sufren violencia, se sufre opresión. Sí, o sea, no sabían que lo que le habían aplicado era una arma química letal. Entonces a mí no me suena a que esto haya sido como una conspiración o algo así. Simplemente es una mentira del régimen. Mucha gente seguramente se pregunta ¿y por qué la gente no sale de ahí? Pues básicamente porque no pueden salir de ahí. Y es muy curioso cómo adoctrinar a un país completo para que odien a otro país. Y no me estoy quedando corto con decir adorar, ¿eh? O sea, literalmente es un dios, güey. El Señor no hace popó, el Señor no se enferma, el Señor escribió todos los libros que existen, güey, todas las caricaturas, y Él fue quien sacó a Japón de Corea del Norte. Así te lo estoy diciendo, parece chiste, pero es verdad. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro capítulo contigo con un tema muy oculto. Sí, yo estoy muy emocionado por este capítulo, ¿eh? Yo pensé que nunca lo íbamos a hacer. Yo también, fíjate. Pero se nos ocurrió que sería buen momento para hacerlo. Es buen momento porque yo creo que este personaje también es un personaje que está aportando mucho a las tensiones geopolíticas mundiales. Sí. Parece que no, pero también es clave en esto. Sí, sobre todo pues esta civilización tan hermética, porque sí, es sociedad. esta sociedad tan hermética que sí, pues se sabe poco realmente de lo que pasa ahí dentro. Uh-huh. Por lo mismo que hay mucha tensión dentro de este país. Hoy vamos a hablar de Corea del Norte, los misterios y todas las cosas oscuras que pasan detrás de su gobierno y de otros misterios también extraños que están por ahí. Yo podría decir que Corea del Norte sí es un lugar que me da mucho miedo. O sea, me daría miedo visitar. Sobre todo, mira, hablar del hermetismo de Corea del Norte, pues sí está de más un poco. Lo impredecible, güey, es lo peligroso. O sea, son demasiado impredecibles estos señores. Sí. Y ahorita vamos a hablar de su historia, para que sepan. Así es. Así que los invitamos a que se queden al final de este episodio para que se enteren de todo de Corea del Norte. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas y que nos sigas en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y el buen Mike y Mike es atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan. Por favor, ahí les encargamos. Y recuerden todos que este capítulo va a tener un extensible, ¿eh? Para los miembros del canal. Así es. Todos los capítulos en la parte de la descripción existe un link que le dan clic y les van a aparecer todos los niveles que tenemos. No se preocupen, desde el primer nivel ya son acreedores a todo. Lo demás ya es un poquito como para que nos apoyen. Ya es ganancia. ¿no? Ya es ganancia para nosotros. Pero lo que se llevan realmente son más de 120 capítulos, podría decirse, sí, extensibles de las mismas conversaciones de los capítulos regulares, sagas secretas, lives exclusivos una vez al mes. Emojis especiales, stickers especiales y esas cositas. Sí, lo que queremos es que todos puedan también acceder a esa sección, más allá de solamente apoyar el canal, que también podamos tener una conversación tal vez más abierta en términos de censura. Sí, y sobre todo que ahí es donde nos van a conocer más, porque ahí sí ya... Quitamos tapones ya. Quitamos los filtros y así. Así es. Pero bueno, yo creo que estaría padre platicar un poquito de este lugar porque realmente muy poco se sabe, ¿no? Sí, mira, yo quisiera nada más hacer una revisión rápida, así, sí. Porque no es una clase de historia, ¿eh? No. No es una clase de historia, pero quisiera nada más que podríamos entender cómo Corea del Norte se convirtió en lo que es hoy.
Porque sí es cierto que hay muchas personas que no entienden qué pasa ahí y por qué es tan delicado. Yo de verdad, a mí me apasiona este tema. ¿Por qué? Porque he visto muchas cosas desde hace mucho tiempo. De lo que se hace, de lo que no se hace, de lo que se cree y de lo que no se cree. Y para mí, Corea del Norte debería ser un lugar que tiene que tener intervención internacional, güey, porque es inhumano lo que pasa ahí. Sí. Es inhumano. Y saben, la ONU sabe, güey, lo que pasa ahí. No sé por qué lo dejan. Y bueno, es parte también de la historia, del porqué, de cómo se conforma tanto Corea del Sur como Corea del Norte. Ajá. Que Corea del Sur también, ojito, o sea, están haciendo las cosas... Pues son sociedades como muy complicadas, muy Sí. distintas a como vivimos en Occidente. Y Sí, así. sí. Corea del Sur lo puedo entender más y, ok, dejen en paz a Corea del Sur, está bien. Ajá. Pero Corea del Norte hay que tener cuidado. De hecho, nada más como para que entiendan un poquito, pues, ¿no? Hay una ciudad que está como colindando con Corea del Sur, hay un río que pasa en medio. Esa ciudad es una fachada. Ujú. No existe, güey. O sea, es nada más para que Occidente, en los ojos del Corea del Norte, vean que Corea del Norte está bien. O sea, y vamos a poner unas imágenes, porque es como una fila de edificios Sí. que son una fachada, güey. O sea, no sirven para nada. Simplemente prenden los focos y todo Y para que vean que también tenemos una ciudad aquí. Pero es falso, güey. Entonces digo yo, esto debería de ser ilegal, porque en Corea del Norte se sufren hambrunas, se sufren violencia, se sufre opresión. sí, o No sea, mames. falta los derechos humanos en ese Falta directa a los derechos humanos de una dictadura que lleva 3 generaciones ya. Es alarmante. Y de hecho también quisiera, Mike, a ver si nos pones aquí una imagen satelital de lo que es Corea del Sur y Corea del Norte. Y podemos ver ahí claramente lo que pasa. O sea, en Corea del Sur se ve todo iluminado, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, la capital Seúl, que es punta de lanza en tecnología y todo eso. Y se ve completamente iluminado. Y luego la parte de Corea del Norte está todo oscuro. O sea, está todo oscuro, no se ve nada, no hay desarrollo, pues. Y es tremendo, es tremendo. Y quisiera como empezar a platicar de eso, ¿no? Ajá, ¿Cómo sí. se convirtieron en estos dos países? Bueno, para empezar, vamos a empezar desde la parte en la que Corea, como tal, o sea, Corea del Norte y Corea del Sur, antes no estaban divididos. Antes, Corea era una colonia de Japón. Ajá. Del 1910 al 1945, que es cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Cuando se rinde Japón en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS en ese momento dividen a Corea en 2 zonas, ¿no? Que es la norte y la sur. En la norte estaban bajo el control soviético, en algo que se delimitó como la línea paralelo 38. El paralelo 38 es bien importante en esta historia, sin embargo, no vamos a entrar mucho en eso. ¿Por qué? Porque es más bien histórico. Ok. Aquí lo que queremos es exponer más bien como... Ajá, el contexto. El más sobre todo. contexto, ajá. Y la parte sur que estaba bajo los Estados Unidos. O sea, Ajá. bajo el control de los Estados Unidos. En el 48, en el Corea del Norte, los soviéticos apoyaron a Kim Il-sung. Kim Il-sung era un ex guerrillero comunista. En el sur, en contraparte, se apoyó a Syngman Rhee, que era un anticomunista. Un poquito también como las grandes potencias jugando un poquito al ajedrez con Corea, ¿no? Ajá. Un poquito también inhumano esta parte. Sí. Recordemos que tampoco los alemanes no nomás fueron los únicos que cometieron pecados, ¿ok? Sí. Todos aquí se portaron Horrores mal. hubo por todo el mundo. Horrores hubo por todos lados, pues, ¿no? Ambos líderes declararon la fundación de 2 estados rivales. Corea del Norte, que es como el nombre como de pila o de formal, es República Popular Democrática de Corea. En cambio, Corea del Sur se puso la República de Corea. Entonces, así quedamos. Ese es el panorama histórico, pues, ¿no? Después, en el 50 al 53, hubo una guerra entre las 2 Coreas. Kim Il-sung lanza una invasión al sur para unificar Corea bajo el comunismo. Esto es importante, porque la idea de ambas Coreas, tanto Corea del Sur como Corea del Norte, es unificar de nuevo a la Gran Corea. Eso es lo que quieren, güey.
Y esto lo he visto en varios documentales y de voz de algunos coreanos que dicen, es que nosotros no odiamos a Corea del Norte. Lo que queremos es que volvamos a ser como un país bonito y en armonía. Y por su parte, Corea del Norte también quiere lo mismo. Solamente que tienen ideologías radicalmente distintas. Y hoy, más que nada, se nota. Ujú. Pero bueno, esta guerra se convirtió en un conflicto global. De este momento también hubo una tensión en el mundo que también se pronosticaba como la Tercera Guerra Mundial. Otra vez, hubo varios momentos en la historia. Uno de ellos fue la Guerra de Corea, otro fue Vietnam, y Irak y hoy con Ucrania, ¿no? Ujú. O sea, en los momentos en los que pende de un hilo... Que hubo una tensión ahí política Ajá. y militar. Sí, porque realmente los conflictos mundiales, la primera y la segunda, se hicieron mundiales cuando se meten las potencias. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Estados Unidos y la ONU apoyaron a Corea del Sur y China y la URSS apoyaron a Corea del Norte. En 1953, la guerra termina con un armisticio, o sea, como un empate. Ujú. Pero sin un tratado de paz. Esto también es bien importante porque se supone en Corea del Norte ellos creen que aún siguen en guerra, güey. Ujú. Es por eso que, por ejemplo, vemos imágenes del Kim Jong-un con su uniforme militar. Y por eso también vemos, por ejemplo, a los soldados todos que marchan y todo, porque ellos creen, fíjate, es que parece que estoy hablando de unos niños en un jardín de infantes, güey. Ellos creen que todavía siguen en guerra con Corea del Sur. Ok. Sin embargo, obviamente no atacan porque Sí. saben que los harían pedazos, güey. Y bueno, eso también veremos también, ¿no? Bueno, sin embargo, no se firmó este tratado de paz. Corea siguió dividida y se estableció la zona desmilitarizadora, la DMZ, una de las fronteras más militarizadas del mundo. Aquí hay varios como funcionarios o líderes políticos que tienen fotos famosísimas en este lugar. Hay muchos youtubers que han ido a este lugar también, Sí. porque no es ilegal, pues, ¿no? O sea, es una frontera simplemente. Ajá. Pero son como unos 90 metros, así que hay como unas casitas así, que se supone que en esos 90 metros no hay guerra. O sea, Ok. en esos 90 metros es como la paz. Ujú. Entonces es bien interesante cuando cualquier cosa pasa ahí, güey. Claro. Porque dices tú a la bestia, porque recordemos que estos vatos tienen así el dedo en el gatillo todavía, güey. Sí, en cualquier momento podría ser un mal día para este señor y Ujú. se detona un enfrentamiento Es que por eso que me no da acabaría en miedo, güey. años. A mí por eso es lo que me da miedo de Corea del Norte, que sí son muy, muy impredecibles. Muy erráticos también. Sí, güey. Pero mira, por ejemplo, Corea del Norte en este momento, después de esta guerra, queda devastada porque pues no les fue tan bien. Sin embargo, seguían recibiendo el apoyo soviético y chino. Y Kim Il-sung establece un estado ultramilitarizado y autocrático, güey. ¿Qué significa esto? Que aquí es cuando empieza la dinastía Kim. Ujú. Aquí es cuando ellos pues realmente empiezan a adorar Ajá. a Kim Il-sung. Y no me estoy quedando corto con decir adorar, ¿eh? O sea, literalmente es un dios, güey. El señor no hace popó, el señor no se enferma, el señor escribió todos los libros que existen, güey, todas las caricaturas, y él fue quien sacó a Japón de Corea del Norte. Así te lo estoy diciendo, parece chiste, pero es verdad, güey. Ok, como un líder sectario, literalmente. Pero del país. Sí, 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 de un Imagínate país. el peligro de Lo esto. que buscan cualquier no sé, ¿Tú crees? Sí, sin A la duda. bestia, ¿no? Nazón, por ejemplo, yo creo que sí hubiese... Sueña. Le hubiera encantado tener un país completo para él. Pero pues no, terminó en la cárcel. Es muy curioso este fenómeno, porque yo una vez vi en un video que a los niños, así como en el kinder o en la primaria en Corea del Norte, les enseñan como las grandes hazañas de Kim Il-sung. Ujú. Kim Il-sung, vamos a poner aquí la imagen, si no es que ya la pusimos, ¿no? Es el abuelo de Kim Il-jung, el que está ahorita. Ujú. Él es el abuelo. Él estuvo como en el poder, digámoslo así, desde 1953 al 94, cuando él fallece. Él inventa lo que es el Juche. El Juche es la ideología de autosuficiencia extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que Corea del Norte se proclama como autosuficiente ante el mundo. Ujú. O sea, ellos no necesitan comprar, ellos no necesitan exportar,
Ellos no necesitan nada de eso. Tal ¿Por qué? cual, Porque ¿cómo funciona el comunismo? cómo funciona, pero extremo, al extremo. Además, se empieza a construir el culto a la personalidad de Kim Il-sung. Él se convierte en un líder eterno. Está el líder eterno, está el amado líder y el que está ahorita, ¿no? Y ahorita vamos a decirles cómo se les llama. Y además tuvo como la represión brutal de la persecución de opositores y la creación de campos de prisioneros políticos, que básicamente eran campos de concentración, para cualquier persona que no le presentara sus respetos a este señor, güey. Sin embargo, mira, en los 60s y los 70s, Corea del Norte tenía una economía fuerte. Sí. Hasta cierto punto fuerte, porque tenían el apoyo soviético. Sin embargo, bueno, con este apoyo empezaron a desarrollar ejércitos y un programa nuclear también, y espacial. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero en los 80s y 90s, pues obviamente la Unión Soviética cae, colapsa, güey. ¿Y qué pasó con Corea del Norte? Pues bueno, hambruna masiva en los 90s. Millones de personas perdieron la vida en los 90 en Corea del Norte debido a esta hambruna. Sí. Fíjate, güey, tener un país en el que millones de personas se mueran de hambre, güey. No, pues no es algo positivo por donde lo veas, güey. Lo curioso es que en muchas de las sectas, por ejemplo, sí buscan un control en torno a los recursos que están digamos que en este sector, que en muchos casos es complejos, donde incluso hay muchas casas alrededor de la iglesia, o incluso de estos mini vaticanos como tienen, por ejemplo, la iglesia. O el Vaticano. Sí, como el Vaticano. No, pero me refiero a estos lugares. La luz del mundo. La luz del mundo, o la cienciología, o este tipo de lugares que son mini ciudades. Son como distritos. Sí, como pequeños distritos donde ahí están personas que comercian incluso con los mismos de la iglesia y hacen un microcomunismo ahí entre los mismos adeptos. En esos casos creo yo que hay, por lo menos existe como esta parte de mantener estable o un nivel constante a la población. O sea, sí hay como un cierto nivel de importancia de que las personas estén medianamente contentas con lo que tienen, pero que obviamente los mayores beneficiados en estas sectas pues son los líderes, ¿no? Sí, hay un factor ahí que permite que la gente se quede como en este estado de comodidad, digamos, y es fundamental la ignorancia. Sí. No ignorancia haciendo peyorativamente, diciendo como que tontos, no. No. Ignorancia a la falta de información. A la falta de o sea, es falta de información. Y como haces eso, pues aislando, prohibiendo la opinión externa. Y regularmente etcétera. lo hacen de forma más inteligente que Corea del Norte. Corea del Norte simplemente bloquea y no tienes opción, ¿no? Que ahorita también creo que es algo importante que hablemos de eso, porque tiene mucho que ver como con la forma en cómo se vive ahí. Pero bueno, continúa nomás. Es muy curioso porque Corea del Norte en este momento, como te digo, ellos siguen en guerra. Tienen a enemigos muy claros. De entrada, ustedes recuerdan cuando hablamos de Vladimir Putin, en el que decíamos que Rusia estaba en contra de la influencia extranjera de Occidente. O sea, como que eso es todo lo que tenga que ver con fuera de nuestras murallas es malo. Bueno, en Corea del Norte se adopta esta filosofía también y agarran a un gran enemigo, Estados Unidos. Sí. Como el enemigo número 1 para Corea del Norte. Como en su propaganda, Estados Unidos sigue siendo como aliado de Corea del Sur y de Japón. Digo, que supieran, que si supieran que Estados Unidos le tiró bomba a Japón. O sea, ellos tienen esta narrativa que el régimen difunde sobre este país, ¿no? Y ellos dicen que Estados Unidos es un país malvado e imperialista que quiere invadir Corea del Norte y destruir su cultura, güey. Me tocó ver un documental en el cual hablaban de Corea del Norte. Hay poca información, o sea, de muchas cosas de Corea del Norte en cuestión de socialmente, o sea, cómo vive la gente y todo eso, como que sí está muy... Es que está prohibidísimo, es muy complicado como que encontrar información de eso porque está limitadísimo. Pero una de las pocas cosas que recopila este documental es acerca de la educación en las escuelas, y cómo esto que mencionas es algo fundamental para parte de su educación, que incluso les hacen como un tipo de entrenamiento a los niños en las escuelas como de tiro, y lo digo entre comillas, con figuras de cartón
o de un tipo de material así como muy delgado, nada más como para simular que disparan contra un soldado estadounidense. O sea, a ver, hay que hacer un paralelismo con la educación occidental, porque nosotros, por ejemplo, aprendimos en clases de historia universal y todo esto, pues los conflictos mundiales, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Obviamente sí hay cierta adversión ante la Alemania, sí hay cierto como repudio. Sin embargo, en ninguna escuela te enseñan a odiar a los alemanes, güey. O sea, en ningún momento te enseñan a que ellos fueron los malos. Algunas veces sí, algunas hay veces una inclinación no. Hay como... inclinaciones, por supuesto. Sin embargo, no te dicen, estos fueron los malos. Uh-huh. O sea, te intentan dar toda la información para que tú tomes tu decisión, ¿no? Tu postura. Sin embargo, eso que mencionas, eso ya es adoctrinamiento, güey. Todo, 100%. O sea, 100%. Sí. Y es parte de cómo los van moldeando desde niños pues sí, a odiar a estas figuras y tal vez a verlas como los culpables de sus condiciones de vida. Totalmente. De hecho, Estados Unidos es el culpable de la guerra de Corea, según ellos. Ajá. Según los norcoreanos, ellos tuvieron la culpa de esta devastación del país en los años 50. Y por supuesto que también tienen la culpa de que la URSS cayera también. Sí. O sea, para ellos Estados Unidos es el peor enemigo que existe. Y es muy curioso cómo adoctrinar a un país completo para que odien a otro país. A mí me suena a algo que debería ser sancionado. Y fíjate qué hipocresía, porque de hecho el 12 de junio del 2018 Donald Trump llegó a Corea del Norte, siendo el primer presidente en tocar Corea del Norte. Sí, aquí hay unas imágenes, incluso... Sí, creo que él tiene una imagen, de hecho, en esta frontera. Está justo con Kim Jong-un, aquí dándole la manita, muy amigos. Pero sí, o sea, esto pasó en un hotel llamado Capella, en una isla en Singapur. Nada más para que se den cuenta de la hipocresía de este señor. O sea, realmente toda esa historieta que vende, pues realmente no, ni tan verdad. Hay una imagen que vamos a ponerla aquí. Pero quiero que también la veas tú en este momento, güey. Es una imagen precisamente que está Donald Trump en 2018, antes de que entrara Biden y todo esto. Que justamente se están dando la mano Kim Jong-un. Esta no la había visto. En la frontera esta que te mencionaba. De hecho, esa frontera es muy simbólica porque estas paredes azules que estamos viendo aquí simbolizan como la paz. Uh-huh. Y vemos así la sonrisona del señor y todo eso, güey. Dentro de hipocresías, la dinastía Kim ha cometido muchísimos deslices. Sí. Ahorita quisiera que me platicaras del tren. Okay. Del tren, porque hay un vagón del tren que nada más quisiera dar este dato, ¿no? A ver, estamos estableciendo que Corea del Norte está en contra de todo lo que hace Estados Unidos, en el imperialismo, en el capitalismo y todo esto, ¿no? Bueno, en el tren, en donde nos vas a contar ahorita la historia donde fallece el amado líder, se supone que a una especie como lo que hicieron con Walt Disney, ¿no? En su oficina, nadie ha entrado de nuevo. Y se quedó como incorruptible, pues. Sí. Pues hay unas fotos en el escritorio de su oficina en el vagón del tren. Y hay una Mac. Hay una MacBook en su escritorio, güey. Muy globalizado, mi amigo. O sea, dices tú, el símbolo mayor del imperialismo y el capitalismo, que es Apple. Ajá. Ahí está. Sí, o sea, y no tienen fuerza de producción, por ejemplo, como lo tiene China, o no sé. Wey, no. Y siento yo que son tan seguros de la aberración de país que construyeron que son capaces de publicar esas imágenes con la seguridad de que sus ciudadanos no van a saber que eso es una computadora de Estados Unidos, güey. Uh-huh. Es así de... Ay, no sé, güey, me genera... La privación de la información es impresionante. Me genera como hasta coraje, güey. Sí, o sea, no sé. Pero a ver, cuéntanos la historia esta del tren, porque yo no me la sé, según yo. Es curiosa, yo creo que es uno de los enigmas que tiene esta dinastía de los Kim, porque se trata de un tren que muchos lo catalogan como un tren fantasma por algunas razones. Es un convoy que está blindado, es silencioso y de hecho es casi imposible de rastrear. Uh-huh.
Este se utilizó muchísimas veces por Kim Jong-il, el hijo del sucesor. Ajá. El hijo. Pero bueno, Kim Jong-un era un hombre que tenía, pues, digamos que muchas supersticiones, ¿no? Una de sus grandes fobias era el pánico a volar. Mientras que otros líderes en el mundo recorrían el planeta en aviones privados, Kim Jong-il confiaba solo en su tren personal. Era una bestia este tren. Tenía vagones, eran 90 vagones más o menos, blindado hasta tope. Todos los vagones estaban blindados y estaba equipado con muchísima tecnología. ¿Te imaginas la energía para mover 90 vagones, güey? Una locura. Porque estás hablando del 2000, ¿qué? Más o menos. 2000... Pues realmente 8, no sé 7. exactamente cuándo lo fundaron, o sea, cuándo lo desarrollaron, porque te digo que hay mucha información de este. O sea, por ejemplo, él fallece en el 2011, ¿verdad? Pues estamos más hablando... o menos en esa época. Ajá. No sé cuánto tiempo tenía con este tren, pero... O sea, tampoco estamos hablando de un tren chino súper moderno que maneja con... O sea, imagínate la energía que necesitaba para moverse ese tren, güey. Ha de ser una locura. Sí. Y de hecho dicen que no solamente eso, sino que también tenía tecnología de espionaje. Tenía muchísimo lujo, o sea, salas de cine, una oficina de mando, un arsenal de armas, habitaciones privadas, bodegas de vino francés, un montón de cosas que obviamente la gente no podía ver ni saber de él, ¿no? Y la gente muriéndose de hambre, güey. La gente muriéndose de hambre. El tren de este señor era un capricho nada más, porque realmente pues era por el miedo que tenía a volar. Exacto. O sea, era todo. Y era una pieza también clave en la estrategia de paranoia y supervivencia del régimen. O sea, pensaban que en algún momento iban a necesitar de ese tren para escapar a algún lugar. ¿Y a dónde viajaban en ese tren, güey? ¿Realmente, ¿dentro de Corea del Norte acá? Realmente dentro de Corea del Norte. No se sabe hasta dónde podría llegar. Pues sí, porque ocupas vías de tren. No existían registros oficiales de sus movimientos. O sea, no había como informes de... Ya ves que los presidentes regularmente tienen como que su agenda donde van a viajar a este lugar, etcétera. Pues aquí en este caso no se sabía. Lo más raro es que lo que no se sabe tampoco, o sea, como el gran misterio, es como la última parada del tren, o sea, de dónde a dónde llegaba como punto final, ¿no? Podría ser otro lugar, otro país, tal vez, o podría ser el mismo Corea del Norte, también puede ser. En el 17 de diciembre del 2011, Kim Jong-il fue encontrado sin vida en este tren. Un tren que, según las versiones oficiales, estaba en movimiento en ese momento en el que él fallece. El gobierno de Corea del Norte informó que el líder murió por un ataque al corazón por exceso de trabajo. O sea, por exceso de trabajo. Eso dijeron las autoridades oficiales. Yo creo que puede haber sido abuso de sustancias, puede haber sido otra cosa. No. Se sabe que estos señores, o sea, los tres Kims, no gozaban de una buena salud. Porque de entrada, una vida llena de esos tipos de caprichos y opulencias, basta con ver al líder supremo ahorita. O sea, es una persona que es joven y ya se ve muy grande, güey. Sí. O sea, ¿por qué? Porque viven en un libertinaje extremo. Sí. Entonces, a mí no me suena a que esto haya sido como una conspiración o algo así. Simplemente es una mentira del régimen. El exceso de trabajo, güey. Y los campesinos norcoreanos que trabajan 18 horas... pues no se mueren, ¿no? No se mueren, güey. O sea, es algo, hay algo ahí atrás que no se dice, obviamente. Y te digo, los informes oficiales dicen que había fallecido mientras realizaba trabajo de campo. Pero una investigación surcoreana sugiere que Kim Jong-il en realidad murió en su palacio y que su cuerpo fue llevado al tren después para mantener la narrativa del régimen. Pero después de la muerte de Kim Jong-il, el tren se convirtió en una reliquia secreta del régimen. Se rumorea que Kim Jong-un, el hijo, sigue utilizándolo ocasionalmente, pero con menos frecuencia. Y hay varias teorías que hablan de que sigue en movimiento constante, sin pasajeros. O sea, hay quienes dicen que siguen recorriendo Corea del Norte en rutas específicas sin nadie a bordo, como una especie de símbolo de propaganda. Es que son inmortales. Ajá, sí. Es que son inmortales los tres. Y la otra es que también dice que puede ser que sí esté en movimiento, pero que en realidad sea como una bodega
móvil que tenga como documentos, pues digamos que de alto secreto del gobierno, y que tiene vagones ocultos, vagones falsos, o sea, que en realidad almacenan estos documentos. Otros que dicen que también es un refugio secreto para Kim Jong-un, o sea, en algún momento de crisis, porque por ahí dicen que desapareció, de hecho, un tiempo. Sí. Y que supuestamente en algún caso de tal vez de una invasión o de algún tipo de digamos que de boicot contra el gobierno, pues él podría recurrir a este tren secreto para poder evitar cualquier percance, ¿no? Pero una paranoia constante son la que totalmente, viven, o sea, pues es que imagínate el mal que hacen. Y ellos saben que están mal. Y hay otras teorías que dicen que el tren fue preparado como una ruta de escape en caso de que la familia Kim tuviera que huir a otro lugar que tal vez esté subterráneo incluso. Entonces, es un tren que de hecho le dicen el tren fantasma por eso, porque no es que sea un tren que no exista, sino que realmente se sabe muy poco, pero sí es una realidad que por ahí anda ese tren. Yo fíjate que no creería en altas conspiraciones de Corea del Norte. Yo creo que es algo totalmente factible. O sea, que pudieran hacer algo así. O sea, mandar todos sus recursos a hacer algo por el estilo. Tal vez tener una base subterránea en la cual se puede ocultar por cuestiones bélicas o lo que tú quieras o de Es que ahí te va, güey. ¿Por qué te digo que no creo yo en una conspiración tan elaborada? Así como esa que te digo. Como esta en el que mencionas de que un tren que puede tener como un escape secreto subterráneo y todo eso. O sea, yo me quedaría con la idea del símbolo, de que, para que vean que el amado líder sigue trabajando. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, Kim Il-sung, el abuelo, o sea, el primero, cuando él fallece, su cuerpo lo ponen, o sea, lo exponen en un palacio, ¿no? Gigantesco, que vamos a poner aquí las imágenes. Una opulencia horrible, ¿no? Lo ponen ahí y de repente, pues el cuerpo humano se descompone y empieza a apestar. Entonces ahí es cuando se les prende el foco y lo embalsaman. Pero una vez ya el cuerpo pues estaba en un alto grado de descomposición, el embalsamiento no salió muy bien, güey. Entonces dicen que renació y se lo llevaron, pues. El cuerpo, creo, también de su hijo, el que mencionas, creo que sí lo pudieron embalsamar desde un principio y está ahí. Entonces yo te digo, son personas que no saben lo que están haciendo, güey. O sea, sí. ¿Cómo crees que vas a poner un cuerpo? Porque ahí te va, o sea, ellos creían que el amado líder era inmortal. Sin embargo, no lo es. Ninguno de los dos. Entonces por eso empezó a apestar y fue como que a la bestia. No pueden romper la narrativa, pues. Entonces lo que hicieron es que inventaron que él trascendió. O sea que como Jesús renació así, ¿no? Y por eso no está el cuerpo. Pero lo que pasa es que el cuerpo se echó a perder. Sí. ¿Por qué? Porque es un cuerpo humano, güey. Es una persona. Es una persona. Y no cometieron el mismo error con su hijo. Y ese sí quedó embalsamado bien. Sí. Por eso yo te digo así como que un gran plan no creo que tengan. O sea, siento que están medio mal ahí. Medio mal. Y de hecho lo que te quiero contar también es que Corea del Norte presume en su propaganda tanto externa como interna del mismo país que es el mejor país del mundo. O sea, al punto de que su líder, o sea, Kim Jong-un, es el mejor estratega científico y político que ha existido en la historia. Sí. O sea, que es un genio, así. Además, que ellos aseguran en su propaganda que pues el pueblo norcoreano es el más feliz del mundo también. Okay. Que no hay pobreza y que todo el mundo está agradecido por vivir en el país. Y esto es algo que puedes ver fácilmente en cualquier serie de videos de cualquier youtuber que viaja, que van a Corea del Norte, en cómo de verdad toda la experiencia de ir a Corea del Norte es sobre rieles, básicamente. O sea, tú no puedes quedarte en el hotel que quieras. Es una atracción de Disney. Es una atracción de Disney, así. Solamente que ahí si te sales del carrito te llevan a los subterráneos de Disney, unas botargas extrañas. O sea, no puedes comer lo que quieres, no puedes quedarte en el hotel que quieres, no puedes ir al monumento que quieres. Tú sigues una rutina. Okay, como guías turísticas. Es una guía turística y solamente existe una. O sea, nada más existe una forma de ir a Corea del Norte y es esa. Y es que te meten a estos lugares, etcétera.
a sus tiempos, a su comida, y de hecho es tan risorio que existe este hotel que es el famosísimo, ¿no? Ujú. En el que hay un youtuber que va y como que se salen un poquito así de los rieles, pero con mucho miedo porque hay un antecedente. Hay un antecedente de un señor periodista estadounidense que fue de encubierto a generar como una nota y va y y se roba un cartel. O sea, se roba un cartel de... Así, Sí, de la calle. de la calle, güey, así. Ajá. Como recuerdo. Sí. Ve tú a saber. O sea, dije robar, pero... Agarró un cartel que estaba en la agarró calle. un cartel que está en la calle, lo agarró, lo metió en su maleta y en el aeropuerto, o bueno, en el trayecto ya de regreso lo agarran. Y el vato se queda 6 años encerrado en Corea del Norte en una prisión, aislado. Wow. Estados Unidos estaba haciendo ya un desmadre, güey. Porque, pues, oye, ya mandaron al embajador, mandaron a un montón de personas, oye, pues a rescatar literalmente a esta persona. No sé qué pasó, no sé si traes tú el caso, pero no sé qué pasó al final, si el vato perdió la vida. No, fíjate que no, yo no había escuchado eso. Es una locura, pues. O sea, no recuerdo si perdió la vida ahí o si sí se regresó a Estados Unidos. Pero es un caso muy grande. Y de hecho, este youtuber que te comento, pues como que se la juega un poco. Y empiezan a explorar el hotel. El hotel supuestamente es de 7 estrellas, ¿no? Para empezar. No existe eso. Pero De bueno. entrada es de 7 estrellas. Llegan, un lobby precioso, muy opulente. Y les dan las llaves. Cuando llegan a los cuartos se dan cuenta que el hotel está vacío. Y es un hotel que estoy hablando de unos 20 pisos, así, Ajá. 20, 30 pisos. Vacío completamente. Hazte cuenta que se meten al elevador y hay un botones que él le Ajá. pica a los botones para tu cuarto. Sí. Llegan al cuarto, el cuarto no tiene internet, no tiene conexiones eléctricas, güey, y la luz es muy escasa. O sea, es un cuarto así, dice el vato, de los 70s, así. Todo áspero, todo sucio. Como tipo hotel de paso o algo así. Ajá, como un motel, hazte de cuenta. Pero dice, estaba sucio, pero no de cochinero, sino de polvo, güey. O sea, hacías así en la mesa y polvo, hazte de cuenta. Como que en una de esas se medio escapan y se van a otro piso que no era el que les había. Porque resulta que a todos los que iban en ese tour los ponen en el mismo piso. A todos. Entonces, pon tú, si es el piso 15, se van al piso 14. Ujú. Y descubren que ese piso era como muy pequeño, güey. O sea, el techo, así como que agachaditos iban. O sea, como que los pisos que dicen, 30, 40 pisos, en realidad no son pisos. Sí. O sea, son de 1 metro, ¿qué te gusta? 1,80 m Sí. el pasillo, así. Y dice, y no había cuartos. O sea, Ok. era un hotel falso, güey. Y luego bajan y ven que hay como un lugar que decía de que remodelación, hazte de cuenta. Ujú. Pero dice, el mismo youtuber dice, yo me asesoré para venir para acá y vi videos de hace 7, de 8 años y seguía en reparación este lugar. A la madre. O sea, como que es todo Es una mentira, fachada. Es una mentira todo. Oye, y de hecho, fíjate que hay algo que... Qué miedo, a mí güey, ¿te imaginas? Está loquísimo porque mientras iba indagando más del tema, o sea, a lo que se puede indagar, porque también Claro, es claro. claro que es un Sí, es poquito... cierto que han salido muchos datos así como estos. Ajá, como O eso, sea, porque justo si va personas a grabar y ya te vas y ya no regresas, ¿no? exacto, porque no puedes hacerlo. Ajá. Todo es escondido. Parece como si todo esto, como si todo fuera así, un prop de película, ¿no? Sí, Un sí. escenario Ujú. puesto nada más como para Truman Show, y por detrás solamente estuviera hueco y ya, Ujú, listo. ujú. Hay un hotel que me pareció curioso saber que era un hotel, que es el Hotel Ryugyong, que es un rascacielos de 105 pisos que tiene más o menos 330 metros de altura. Es una cosa enorme. Muy grande. Fue concebido en 1987. Fue como un símbolo del poder norcoreano y también puesto como el hotel más grande del mundo. Sin embargo, el proyecto se convirtió en un fracaso monumental cuando la crisis económica de los 90, De los 90. obligó a detener esta construcción.
Y solamente quedó como este gran esqueleto abandonado por casi 16 años. Ah, o sea, es un esqueleto. Es un esqueleto, eso que ve, ese triángulo, esta pirámide. Que, Es fascinante, ¿eh? Aquí la van a ver. Sí. Pero Ryu Young ha sido, no sé si se diga así, perdón por mi coreano, pero ha sido un objeto de múltiples teorías también en torno a su función, porque dicen, pues entonces, ¿para qué lo dejaron ahí? Algunos creen que nunca tuvo la intención de ser funcional, que solo fue construido para aparentar el progreso del régimen, cosa que me trae muchísima lógica con todo lo que hemos estado hablando. Es que de entrada, a ver, pensemos esto. En un régimen comunista no necesitas hoteles. ¿Para qué necesitas un hotel? No hay turismo. No hay turismo, las personas no viajan y viven en otro lugar. O sea, o el turismo está muy limitado, pues pongámoslo así. Sí van personas, pero la verdad pocas. Se ha especulado que también podría ser un tipo de base de vigilancia o un tipo de sede del gobierno coreano. Del supervillano así, ¿no? Mojojojo, así es una figura. Sí, ajá. Ahí le quedaría perfecto, ¿no? Debido a la altura, algunos creen que también podría albergar equipos de transmisión para difundir propaganda dentro y fuera del país, cosa que no es raro, porque yo te les voy a platicar algo. De los días, es diario eso, ¿no? Es diario. Es diario. Hay informes que sugieren que la distribución interna es un desastre arquitectónico, con pisos que no encajan entre sí y ascensores que no pueden funcionar correctamente debido a defectos estructurales. O sea, lo veo como que nunca tuvieron la intención realmente que funcionara para hacer un hotel. O sea, como que no había esa estructura. En el 2008, la empresa egipcia Orascom retomó la construcción y en el 2011 se colocó una fachada de vidrio en toda la estructura. Sin embargo, el interior sigue siendo un gran misterio. Ok, entonces... Ok. Mira, vamos a poner una imagen aquí, Mike, del hotel sin este cristal. Y luego ya con el cristal... Que cambia muchísimo. Cambia muchísimo, porque fíjate, aquí estoy viendo la imagen sin el cristal y pues es una... Y no tiene sentido, güey. No. O sea, estaríamos hablando de que tiene como... O sea, cada hoyito es una ventana de un cuarto, ¿se cuenta? Es que yo no entiendo. Yo cuando vi la imagen, la verdad es que no entendí muy bien. Es una locura, güey. No se sabe si el edificio de hecho está completamente terminado por dentro, si sigue siendo un cascarón vacío. Probablemente no, ¿eh? En el 2018 se encendió una gigantesca pantalla LED en la fachada que proyectaba imágenes de la propaganda de Corea del Norte. Y esto ha hecho que muchos se pregunten que si es solo una pantalla para ocultar que el hotel sigue vacío. Pues ya se hizo como un monumento como el de aquí de México, la suavicrema esta, ¿no? El bicentenario, no sé qué. Sí. A lo mejor posiblemente, pero el tema de que una de estos tipos de monumentos o lugares así como digamos que emblemáticos de países se vuelvan también parte de una función, por ejemplo, de satelital o de señales o lo que tú quieras, no es raro. O sea, realmente eso sí sucede. De hecho, aquí en nuestra ciudad, o sea, el lugar emblemático tiene antenas de televisión. Sí. Es algo normal. Entonces, por eso se ha planteado la posibilidad de que tal vez en este lugar es donde hacen estas famosas transmisiones de las cosas extrañas que se escuchan en Corea del Norte. Se dice que todas las mañanas en Corea del Norte se escucha una melodía muy suave y de hecho muchos la describen como una canción triste. Los turistas, los que llegan a escucharla por la mañana, todos están bien acostumbrados de que esta suene todas las mañanas. Pero ¿por qué suena? Nadie sabe la razón realmente. Se trata de hecho de una canción que es instrumental, no tiene letra, que igual ahorita si podemos les ponemos un fragmento. Yo te iba a preguntar, ¿tú crees que esté sujeto como a derechos de autor? Vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo. Pero la canción más comúnmente escuchada es Don't Ask My Name, que tiene un tono pues así como les digo, como nostálgico, Don't triste. Ask My Name es de no preguntes mi nombre. Okay. Y algunas personas que han salido de Corea del Norte han mencionado que esta melodía les generaba una sensación pues triste por las mañanas, como si estuviera diseñada para inducir a emociones negativas. O por lo menos minorizar. Nostálgicas, así. Hay otras cosas que hablan de que posiblemente se trate de la misma propaganda que no es para nada subliminal en Corea del Norte. Nada, güey. Algunos dicen que podría tener incluso como este tipo de mensajes también que vayan induciendo a las personas a sentirse de una manera como plana en su día para poder ser más fácilmente manipuladas. Sí. Estos señores estudian muy bien ese tema de la manipulación psicológica. Tiene mucho sentido y quisiera como
como retomar un poquito el cómo este vato, porque es bien importante eso, o sea, porque estamos tratando de entender cómo Corea del Norte llegó a ser Corea del Norte. Porque una sociedad en la que les ponen esas músicas todos los días para seguirlos adoctrinando, obviamente no es del día a la mañana, ¿no? De entrada ya empezamos hablando del encarcelamiento de opositores, políticos, sociales, etcétera, y de un régimen comunista muy ortodoxo, digámoslo, ¿no? Sí. Y como cualquier régimen ortodoxo comunista, pues hay mucha hipocresía, como también ya lo expusimos ahorita, pues, ¿no? El gran líder, el Kim Il-sung, es considerado el gran líder y el fundador de la nación. Kim Il-sung es visto como el padre de Corea del Norte y se le enseña a los ciudadanos que fue un héroe que expulsó a los japoneses y a los estadounidenses de la península coreana. Y quiero nada más que escuchen lo siguiente. A los niños en Corea del Norte les enseñan que este señor llegó llegó surcando los mares a la península arriba de una ballena. Arriba de una ballena. O sea, es como un dios mitológico así. Y que él es perfecto, que es un genio, que no hace popó, que, bueno, todo eso, ¿no? Ajá. Y no, la realidad es que él fue un guerrillero comunista como muchos, pues, ¿no? Sí. Y que apoyado por la URSS fue para tomar el control de Corea del Norte tras la Segunda Guerra Mundial, pues él ascendió. Y de hecho a él lo agarran porque era inestable, güey. O sea, porque decían, no nos importa Corea del Norte. O sea, en cuestión así como de la guerra, tras la guerra y la Guerra Fría, pues eran como, pues Corea del Norte, pues, ¿quién? ¿No? Y pues como que lo agarraron randommente. Y pácatelas, panzón. O sea, el vato creó toda una religión a través de él. De incluso, o sea, él tiene un culto a su persona, el Padre Eterno. Se hace llamar. El culto. Él. Okay. O sea, el Padre Eterno o el Presidente Eterno. Porque, pues, aunque él murió en 1994, sigue siendo el líder oficial del país. O sea, se supone que él todavía sigue vivo. Hasta que su dinastía se acabe. Bueno, no sé hasta cuándo. O sea, porque es eterno. O sea, se ha construido miles y miles de estatuas y retratos gigantes en su honor. Y cuando digo gigantes no me quedo corto, gigantes. Gigantes. Su imagen, de hecho, por ley, tiene que estar en tu casa. O sea, tienes que tener una foto del amado líder en tu casa. En tu casa, en tu oficina o en los edificios públicos tiene que haber una foto de este señor. Y olvídate de darle la espalda, güey. Tienes que tú ponerla en un lugar de tu casa en el que tú no le puedas dar la espalda. Porque eso ya se considera como herejía, ¿no? O sea, ahora sí que hablando de términos religiosos, pero se considera como una falta de respeto al régimen. El que tú le des la espalda. Y todos los días se levantan y agradecen a esta imagen del Señor, güey. Fíjate, o sea, es una locura. Él se dice también que era un genio militar que venció a Estados Unidos en la guerra con Corea. Sí, montó a Moby Dick, o sea... Sí, montó a un ballenón, pues ahí. Supuestamente él inventó ideas revolucionarias que cambiaron el mundo y se dice que era más fuerte, más sabio y más noble que cualquier otro líder. O sea, es irrisorio, vaya, ¿no? O sea, es irrisorio. Obviamente esto lo hace el abuelo cuando él fallece y se martiriza de alguna manera o trasciende. Entra el hijo y ya empieza otra vez, por ejemplo, al hijo es a quien le toca la hambruna, es a quien le toca toda la parte como fea, pues, ¿no? Al nieto, a quien está ahorita, Kim Il-jung, él ya empieza a fortalecer y a construir mucho más esta idea de Dios. Y es por eso que al tener una sociedad susceptible que la has estado adoctrinando durante pues ya décadas, cuando entra un nuevo gobernante, pues bueno, es más sencillo hacer estas cosas, de poner una canción que escuchen todos, a poner reglas absurdas como el hecho de códigos de vestimenta. O sea, estos señores no pueden usar el color que quieran.
no pueden peinarse como quieran. El corte tiene que ser El corte de cabello. solamente de ciertas formas. Hay como 8 que son Aquí vamos aprobadas. a poner una imagen de eso. Y todas feas, O sea, Sí. y el gran líder, pues no él No lo tiene. Él tendrá su propio corte. Exactamente. Tiene su propio corte que es también como muy icónico, ¿no? Ajá. Es su cortecito. Y su traje. Sí. Su traje negro también es como muy icónico. Él es el único que puede usar negro en todo el país. O sea, son cosas bien absurdas, güey. Sí, es ¿Verdad? impresionante que eso exista en el mundo. Ujú. Eh, Y deja tú, que tengan un armamento nuclear. ujú. O sea, que estas personas tengan un armamento nuclear es lo que realmente a mí me genera como, wow. Tenemos que detener a estos vatos, güey. Sí, hay algo que mucha gente seguramente se pregunta, ¿y por qué la gente no sale de ahí? Pues básicamente porque no pueden salir de ahí. No O sea, pueden. las fronteras están fuertemente vigiladas y para aquellos que decidan huir, pues los guardias tienen la orden directa de disparar para aquellos Claro. que no quieran estar en el país. Además que, bueno, sí es cierto que hay mucho índice de personas que desertan de Corea del Norte, ¿no? Sí. O sea, sí se puede, sí hay manera. Obviamente que, pues de formas ultra clandestinas, pues. Sí. Algo así como lo que pasa con Cuba, o que pasó en Cuba y Florida, pues así Ujú. como cosas muy así. Sin embargo, yo vi varios videos, que quién sabe si sean verdad, ¿no? Pero yo vi varios videos de norcoreanos diciendo que no querían irse. O sea, que no querían irse. Y a mí me suena muy lógico. Porque por generaciones, estas personas han sido adoctrinadas de que esto es todo lo que hay. Y lo que me dice el gobierno es verdad. Y el miedo al cambio también. Y el miedo al cambio. O sea, ellos de verdad creen que Estados Unidos es el enemigo. ¿Por qué? Porque su papá lo sabía, porque su abuelo lo sabía. Es muy difícil sacar algo que te han dicho toda la vida de tu mente. Entonces no es tan sencillo. No es tan sencillo como decir, están mal, salgan de ahí. No, porque estos vatos no saben que están mal, güey. Sí. Entonces es delicado. No es tan fácil, señores. No es tan fácil. Es muy difícil para estas personas que han sido manipuladas y adoctrinadas por tantos años, al igual que aquellas historias de sectas, Ujú. el hecho de saber que si sales de ese país ya no vas a volver a tener la vida que tenías con las personas que amabas, tal vez. Vale más malo conocido que bueno por conocer. Sí. Me gustaría hablar de uno de los temas, yo creo que más controversiales de este lugar, y es en torno a esta misma dinastía, porque hay un desvivimiento muy misterioso, que ni tan misterioso en mi punto de vista, porque para mí las cosas están muy claras, ¿no? El señor Kim Jong-nam es Ojito. hermano de Kim Jong-un, que es el actual líder. Kim Jong-nam ya no está con nosotros. Ujú. Pero ¿por qué pasó esto? ¿O cómo pasó esto? Pues ahí va la historia. Es algo complejo, pero a la vez sencillo de entender. Este señor Kim Jong-nam sería el sucesor directo Sí. de Kim Jong-il, que es el padre de ambos, ¿no? Ujú. Por razones meramente de ideales o de cuestiones morales, a Nam nunca le gustó exactamente lo que su familia estaba construyendo dentro Sí. de esta dinastía. Y por herencia él sería directamente el primer heredero del régimen. Se le preparó, de hecho, durante algunos años y se le intentó formar para tener, digamos que esta forma de ver al régimen de la misma dinastía. Ujú. Pero por lo mismo hay personas que nacen distintas y Ujú. quieren romper esos moldes familiares que muchas veces, no porque tu familia te diga algo significa que está bien. Ujú. Y ese señor así lo vio. Y desde muy pequeño, desde muy joven, él siempre tuvo como esta alma libre, esta personalidad más rebelde. Y de hecho, cosa que se fue, digamos que en algún punto reflejando, porque en el 2001 pasó algo que digamos que cambió la historia para esta dinastía. Quien iba a ser el líder, quien iba a ser el próximo heredero, iba a cambiar o acabar con todo eso que le iban a dar. A la bestia, Porque güey, iba a ser fabuloso. Pero pues no lo quería. Y de hecho tan no lo quería que hizo la cosa, yo creo que más estúpida que pudo haber hecho, porque literal quedó frente a medios de comunicación plasmado y digamos que
dentro de la dinastía lo dejaron en vergüenza. En el 2001 fue arrestado en Japón con un pasaporte falso de República Dominicana, Ajá. intentando visitar Disneyland en Tokio. Uy, no. Ojo, pero hay otro dato por ahí. El señor ya estaba autoexiliado. Sí, ya Él vivía no estaba dentro de Corea del Norte. Sí, pero digamos que todavía dentro de este... Pero todavía le debían, la sucesión la del herencia, poder. la herencia. O sea, él iba a reclamar la herencia. Claro, pues. y de hecho este escándalo... Pero en Disney, güey. Fue lo que detonó el tema, pues, o sea... ¿Cómo se dice? El lugar más... feliz del mundo. Más feliz del mundo. Más imperialista y capitalista del mundo, güey. Disney, güey. Obvio que este señor quería conocer el mundo, quería salirse de eso de que había visto toda su vida. El escándalo fue muy humillante para Corea del Norte. Uh-huh. Su padre se sintió traicionado y ahí es cuando verdaderamente lo exilia. Ahora sí ya, y lo deshereda. Uh-huh. Y con el tiempo se convirtió en un personaje incómodo para uh-huh. el régimen. Incluso pues se dice que vivió un tiempo en Macao, en China, en Singapur. Y se rumorea que mantenía contactos con gobiernos extranjeros y tenía información que podía también ser sensible para su hermano Kim Jong-un, quien obviamente hereda el poder tras la muerte de Kim Jong-il en el 2011. Uh-huh. Kim Jong-nam no ocultaba su desprecio por su hermano o por su familia en general. En entrevistas afirmó que Corea del Norte estaba destinada al colapso y que su hermano no era un líder legítimo. En su país, la lealtad lo es todo, así que hablar de esto era como una sentencia de muerte en esencia para este señor. Pero cosa que no pensaba porque era el hermano de la dinastía, ¿no? Sí, pues ni modo que, ¿no? Kim Jong-nam sabía que su vida pues tal vez no estaba resuelta, pero no estaba totalmente en peligro, así que él vivió tranquilamente y durante años parecía haber como un cierto tipo de intentos de boicots contra él. Y dice por ahí que también pudo haber sido que ya lo habían intentado desvivir. Y él mismo, con el tiempo, como que cayó en cuenta y confesó que agentes norcoreanos lo habían perseguido. ¿Con qué intención? Él no lo sabía. Pero más adelante se iba a saber como para qué. Sí. En el 2017 parece que todo se le cumplió al régimen. Porque dos mujeres, una llamada Siti Asia de Indonesia y Doan de Vietnam, fueron contratadas bajo el pretexto de participar en una broma para un programa de televisión. Eso me pareció a mí. Yo no conocía el caso tampoco y sí lo leí, no te voy a mentir, y dije yo, qué locura. Bizarro. Sí. De hecho, ellas no sabían nada. Les dieron $100, ¿no? ¿Sí? Algo así. Un pequeño incentivo económico muy leve y les dijeron, pues es un programa de televisión, es una broma, la estamos grabando por allá en cámara oculta. Uh-huh. Y se les dijo que le tenían que untar pues como un tipo de cosa ahí en la cara. De aceite para bebé. Ajá. Y le dijeron, es a un desconocido, se la untas y sales corriendo. A ver qué hace, ¿no? Era todo. Pero lo que no nos dijeron a estas mujeres fue que lo que le estaban untando en la cara, así, a Kim Jong-nam, era un agente nervioso llamado el agente 15, uh-huh. que es uno de los compuestos químicos más letales jamás creados. Yo lo tengo como que la ONU lo registró como un arma de destrucción masiva, güey. Ese agente. A la madre. O sea, es algo que si se esparce, adiós. Porque, continúa. Una disculpa, es que me emociona. Sí. Y bueno, de hecho sí, o sea, dicen, con solo unas gotas en la piel, uh-huh. te paraliza el sistema nervioso y te mata en minutos. Uh-huh, uh-huh. Las mujeres, yo no sé si se pusieron algún tipo de guantes o algo, porque, yo me imagino, porque a ellas no les pasó nada. Yo también me quedé pensando eso. Pero las mujeres le frotaron el veneno en la cara a Kim Jong-nam y luego huyeron siguiendo las instrucciones que les habían dado. No sabían que lo que le habían aplicado era una arma química letal. Uh-huh. Y obviamente que todo esto quedó grabado en video. En las imágenes, si encontramos algún screenshot por aquí o no sé, a lo mejor se los podemos poner. Se puede ver a Kim Jong-nam caminando tambaleante hacia el puesto de seguridad, agarrándose el rostro, uh-huh. y pidiendo ayuda, desesperado. Imagínate, le estaba carcomiendo horror, la cara. Minutos después, cuando logró llegar una ambulancia por él, murió en camino al hospital.
Su cuerpo pues mostraba las señales claras de intoxicación por este compuesto, y algo que también se confirmó en la autopsia. Ujú. Y desde el principio todas las miradas pues apuntaron a Kim Jong-un, y el dictador veía pues esto así como pues bueno, pasó y ya, o sea, no le dio importancia realmente a todo esto, pero muchos sabían que había un roce muy fuerte entre ellos, Ujú. y que de hecho este tipo de declaraciones de su hermano de que los norcoreanos lo perseguían y todo esto no era algo nuevo. Entonces obviamente todos supieron en aquel momento quién lo había desvivido. Todos sabemos quién fue realmente. Todos, o sea, quién fue y cómo fue y por qué fue. Las mujeres Es de que está muy lejos del crimen perfecto esto. Sí, o sea, totalmente. Está muy lejos. De hecho, las mujeres que estuvieron involucradas con esta broma de televisión fueron encarceladas, ¿Ah, sí? y luego las liberaron años después porque se mostró que habían sido engañadas. Ah, bueno. Las pruebas contra Corea del Norte pues sí eran bastante fuertes, pero en Malasia habían temido represalias, así que permitieron la repartición de los agentes norcoreanos involucrados en el crimen, y simplemente pues no hubo un tipo de juicio o de nada por este señor. El cuerpo de Kim Jong-nam fue finalmente entregado a Corea del Norte nuevamente, y aunque se desconoce su paradero final, pues se sabe que regresó al lugar de donde escapó. Qué loco que se desconozca el lugar del paradero, porque pues al final de cuentas él también desciende de esta linaje divino, güey. O sea, Sí. es una falta de respeto a todo lo que ellos incluso podrían proclamar. O sea, Sí. es una hipocresía tras hipocresía. Y aquí mi pregunta es, o sea, ¿por qué la ONU no los detiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué los están dejando? Yo creo que en muchos casos la ONU no hace nada. Ok. Creo que en muchos casos la ONU no hace nada porque pues en realidad no tiene la forma de hacer las cosas. Creo que es más como una figura autoritaria, pero no creo que intervenga directamente. Nunca se ha visto realmente, o no de manera significativa por lo menos, tal vez a manera de aviso o no sé. Pero pienso yo que hay una limitante muy grande que se ha visto en estos casos, ¿no? Y también lo hemos visto con cuestiones de injusticias en otros países que nadie hace nada. A mí sí me resultaría muy preocupante que nos metiéramos, el mundo entero, que nos metiéramos a una guerra contra Corea del Norte. Sí. ¿Por qué? Porque sí es cierto que no tienen a un DARPA, por Ujú. ejemplo, desarrollándoles una tecnología superior, ¿no? Sí. No tienen armamento nuclear tan poderoso como a lo mejor Rusia puede tenerlo, o Sí. Alemania. Sin embargo, ellos tienen algo que los demás países no, y es el hecho de que tienen soldados que darían todo Sí. por su líder, güey. O sea, todo. No, es sumamente preocupante que existan personas que de verdad estuvieran orgullosas por morir por su patria hoy en día. Sí. O sea, Hay demasiadas cosas que creo que en muchos países no pasarían porque no existe este nivel de control que tienen en Corea del Norte. Exacto. O sea, Esa es gran parte del secreto de por qué este régimen es muy difícil que se termine si es que esta dinastía no acaba. Yo creo que tiene que terminarse en este linaje. este tiene que ser el último, güey. Y de hecho, fíjate, ahorita más temprano en el capítulo estabas hablando de una vez que se desapareció este amigo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo de los memes sobre todo porque se viralizaron mucho las imágenes de la hermana. Ajá, en el 2020 fue esto. Ah, ¿no? 2020, sí. Ajá. En el que se hablaba de que la hermana iba a ser como la sucesora del amado líder. Ujú. Y recuerdo mucho que el meme era de que pues tenía cara de mala ella también. Sí, pues muchos decían en ese tiempo que, bueno, desapareció durante 20 días, por allá del 11 de abril del 2020. Y dicen que, el 11 de abril de 2020 fue la última vez que apareció en público. Y como que a partir de ahí no se supo mucho de él, cosa rara, porque es un personaje muy presente, ¿no? Ujú. Muchos dijeron en aquel tiempo que algo estaba mal. Sí. A diferencia de otras ocasiones donde tal vez sí no se le veía, pero ya habían pasado demasiados días. O sea, de repente era 15 de abril y algo le indicó a las personas que no estaba bien.
Sí. El 15 de abril es la fecha más importante en Corea del Norte, el Día del Sol, el cumpleaños de Kim Il-sung, el fundador del país y el abuelo de Kim Jong-un. O sea, Es la Navidad para ellos. es un festejazo, ¿no? Qué loco, güey. Cada año este evento se celebra con desfiles, discursos y la presencia obligatoria del líder en el Palacio del Sol. ¿Qué día es? ¿15 de abril? 15 de abril. Ah, pues ya casi. Ya casi es. No se les olvide mandar No sé, felicitaciones sí. al amado líder. Flores blancas, no sé. Pero en el 2020, por primera vez en la historia, Kim Jong-un no asistió. Y obviamente, demasiado curioso. para eso, pues, las personas dijeron, ¿qué onda, no? Las alarmas se encendieron en Corea del Sur, en China y Estados Unidos, y pronto los rumores comenzaron a crecer. Kim Jong-un estaba gravemente enfermo. Kim Jong-un estaba en coma, Kim Jong-un estaba muerto. Y todo eso era mentira. Pues la primera teoría de que había sufrido complicaciones durante una cirugía cardiovascular supuestamente pues fue como una de las teorías más aceptadas, pero digo, no fue confirmada. Es que también hay que tener algo en claro, ¿no? Si a esos señores les pasa algo, al igual que pasa en otros países, no van a decirlo. Y más si no es necesario. O lo van a super porque van a minimizar. mostrar debilidad. Algunas otras teorías decían que había sufrido un tipo de derrame cerebral o que había estado en coma durante un tiempo. Otras dijeron que había tenido como un tipo de golpe de estado donde pues él se había tenido que ocultar o no sé, o había pensado algo así. Y bueno, todo esto como que concluye el 2 de mayo del 2020, cuando 20 días después de la incertidumbre reaparece y fue visto en la inauguración de una fábrica de fertilizantes en Suncheon. Pero en lugar de calmar las teorías, su reaparición parece que atrajo más cosas. Más atención. Su apariencia estaba distinta. Algunos notaron que su peso había cambiado y que sus facciones se veían diferentes. ¿En qué sentido? Como más delgado, más o sea, se veía distinto. O sea, como simplemente como alguien diferente. ¿Más demacrado o sí como un doble, hazte de cuenta? Como un tipo doble, ¿no? Algunos decían eso. Otro es que dicen que no habló en público. O sea, que en los videos y fotos Kim no dio discursos, algo que es inusual en un evento oficial. Y que también se veía muy rígido, como que se veía más lento, que tenía como un tipo de dificultad para caminar. Y lo que en ese momento, pues muchos concluyeron es que en realidad no era él quien había reaparecido, sino una persona que pues habían puesto ahí para atender esa situación y nomás hacer pasar como que, ay, está todo bien el líder, ¿no? Un doble. Sí. Y es ahí cuando, justo en ese momento, cuando su hermana fue cuando ganó el protagonismo de todo ese rollo que dijiste. Algunos dijeron que tal vez ya en ese momento iba a estar ocupando el poder. Y hasta el día de hoy, la verdad sobre su desaparición sigue sin esclarecerse. No se supo nunca. No, al igual que Putin. Con Putin. No se sabe por qué desapareció y qué le pasó. O si es el mismo. Yo digo que se enfermó, o sea, posiblemente. Porque te lo juro, Corea del Norte no me inspira a mí una profundidad en sus conspiraciones. O sea, con Vladimir Putin hay mucha tela con respecto a dónde estuvo esos 10 días. Sin embargo, Este señor es como que, bueno, a lo mejor le dio un chorrón, ¿sabes? Y ya. O sea, se me afigura como... Se hacen como niños, así. Sí. O sea, y eso sí, niños. o sea, yo creo que este evento, esto de que haya desaparecido por tantos días, pues demuestra realmente lo debilitado que está en torno a que en poco tiempo que desaparece y la gente ya empieza a especular que su poder se va a intercambiar por otro. Así de simple, así de básico como es un ser humano normal, ¿no? Como es un ser humano normal. Que eso es, o sea, el mencionar eso, el decir eso es un gran golpe para cualquier norcoreano. Es decir que, oye, no, o sea, ese vato es un tirano y ya. O sea, sí. Porque ojo. Hemos dicho mucho esto, hemos hecho hincapié y hemos referido mucho cosas hasta peyorativas con respecto a Kim Jong-un y su dinastía. Pero lo que pasa es que hay otros youtubers que han ido a Corea del Norte y se salen un poquito del riel. Se salen un poquito del riel del turismo y todo esto y ven las condiciones reales de Corea del Norte. Lo que ustedes han visto en redes sociales o en Google o en todas estas plataformas que nos llegan de ciudades que sí están vacías, ciudades que están gigantes así con edificios largos, eso no es Corea del Norte.
Eso es Pyongyang, que es como la capital, sí, sí es cierto. Pero lo que es los suburbios de Corea del Norte, nadie los ha visto, güey. Y los videos que han aparecido son de... Yo una vez vi, fíjate, y una vez vi unos videos de muy baja calidad. De entrada porque es súper clandestino lo que hizo la persona y qué valiente, la verdad, del periodista que lo hizo. Grabó a unos niños comiéndose un zapato, güey. Ok. O sea, comiéndose un zapato en la tierra, así. Y un montón de personas pasando y así, o sea, horrible. Es una cuestión de verdad inhumana lo que se vive en Corea del Norte. Entonces, yo creo que todos los insultos y todo lo peyorativo que pudiéramos ser con esos señores nos quedamos cortos, güey. Porque lo que están haciendo está mal. Pues es inhumano, básicamente. Es inhumano. Y el hecho de que estos señores avisen que tienen armamento nuclear y que es muy probable que no lo tengan, güey. O sea, es muy probable que estén blofeando, porque ahorita en el extensible vamos a hablar de sus inventos, entre comillas, sí. güey. Pero es muy probable que estén blofeando. Sin embargo, la gente, o sea, los gobiernos, los países no se atreven. Porque quién sabe de qué sean capaces estos vatos. Sí. Si a su hermano le pusieron ese veneno y en 20 minutos estaba muerto, güey. ¿De qué no son capaces? De qué no son capaces. Entonces, no sé, mucho cuidado con Corea del Norte. Sí. Y yo creo que con esto vamos concluyendo esta plática, pero no se acaba aquí. Recuerden que para aquellos que son miembros del canal, vamos a llevar una de las partes más densas para el extensible. Para aquellos que gusten unirse, ya saben, en el link de la descripción. Y aquí mismo en el chat, si estás viendo esto en el estreno del episodio, vamos a estarte poniendo ahí para que te puedas unir y disfrutar de todo el contenido, además del que viene ahorita. Sí, vale mucho la pena, vale muchísimo la pena. Es solamente, ¿cuánto? $2, $3, no me acuerdo cuánto. Pero es algo realmente simbólico que a nosotros nos apoya muchísimo. Así es. Así que, bueno, esperemos verlos por allá. Y muchísimas gracias por llegar hasta el final. Dejen su like si les ha gustado. Suscríbanse a este canal y síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y a Will Mike como Kim Jong. Como Mike Jong-kun. Mike Kim, así. Mike Kim Jong. Mike Gal 99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Recuerden, nos vemos ahorita en el extensible, Así es, muchas gracias. Bye.